Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video de El Rincón de la No Ficción, este espacio en el canal donde les vengo a hablar, obviamente, de mis lecturas de no ficción. El día de hoy les vengo a hablar de un libro muy relevante e importante. También me pareció brillante personalmente y se coló en mi puesto de la mejor lectura de no ficción que tuve durante 2024. Y les estoy hablando de Palestina, 100 años de ocupación y resistencia de el escritor palestino Rashid Khalidi. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, obviamente para comenzar, decirles que abajo en la descripción hay diferentes links a diferentes organizaciones para ayuda humanitaria en los territorios palestinos. Em, Ahorita, a momento de grabación, hay un acuerdo más o menos ya establecido para un cese al fuego, no aceptado completamente, y espero que para el momento en el que ustedes estén viendo este video, ese acuerdo ya se haya confirmado al 100% y de hecho ya esté en implementación. Aún así, sigue siendo importante donar a diferentes grupos de ayuda humanitaria porque se sigue necesitando, ¿verdad? 1 año y 5 meses de constantes ataques no desaparecen solo con firmar un papel, ¿no? Entonces, por los esfuerzos de pues, recuperación de los heridos o para la reconstrucción misma de la Franja de Gaza, sigue siendo necesario. Pero bueno, ahí se los dejo. El libro del que vamos a estar hablando hoy va a ser un poco complejo de venir a comentar, como suelo hacer con mis lecturas en este espacio. Y es que normalmente vengo a sintetizar los elementos que más me llamaron la atención, pero pues obviamente este libro está muy cargado de muchos datos, obviamente cubre casi 100 años o incluso un poquito más, de hecho, de 100 años de la historia de Palestina. Entonces, pues tratar de sintetizar eso va a ser imposible, entonces voy a tratar de abordar un poquito pues momentos claves de la historia, pero también centrarme no solo en eso, sino en los aspectos más envolventes, ¿no? En todas las actitudes que pues han rodeado esta situación por todos estos 100 años, ¿verdad? Por todo este siglo. Entonces, pues sí. Pero bueno, comenzando, un punto que me parece interesante abordar es por qué Rashid Khalidi comienza su libro, comienza su conteo en el momento en el que lo hace. El libro lo dividió Khalidi a través de declaraciones de guerra que pues básicamente marca los momentos más grandes, más importantes de estos últimos 100 años. Entonces, algo interesante es por qué marca la primera declaración de guerra en 1917 y por qué de hecho comienza el conteo un poquito antes de ese 1917. El conteo de cuándo comenzó todo en cuanto a Gaza, Palestina y la entidad sionista, pues siempre queda un poco dependiendo de la persona que opine, ¿verdad? Muchas personas, de hecho grandes académicos de esta área como Norman Finkelstein, marcan el inicio con la Nakba en 1987, que ya vamos a llegar a ese momento, pero Khalidi marca antes, ¿verdad? No solo 1917, que es la declaración de Balfour, que ya vamos a llegar a eso también, sino que incluso comienza a narrar desde un poquito antes. Y es que pues que comienza a pasar en justo los inicios, bueno, un poco los finales del siglo XIX y el inicio del siglo XX, comenzando por la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que marca un cambio bastante grande en la geografía con el colapso del Imperio Otomano del que era perteneciente o era una región de el territorio de Palestina. Después de la caída del Imperio Otomano, pues toda la región, todos esos países o todas esas regiones que formaban parte del imperio quedaron bajo administración inglesa, bajo el mandato británico, pero a todas se les prometió incluso antes de que cayera el imperio, se les prometió su independencia. Ya desde finales del siglo XIX ya iba creciendo por todas las partes del imperio, pues ese sentimiento de independencia, de ya no querer pertenecer, sino pues
de la propia autonomía de la región y de cada país. Entonces, pues los británicos, obviamente, la típica estrategia que nunca va a fallar, divide y vencerás, pues convencieron a muchas personas, a muchos de los ciudadanos del imperio a unirse a las fuerzas británicas, prometiéndoles pues que les iban a conceder su independencia al terminar la guerra. Entonces, pues eso es uno de los momentos más importantes geopolíticamente hablando antes de la primera declaración de guerra o la declaración de Balfour. Ya antes, igual a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, comienza a gestarse un movimiento político, que es el sionismo. Término que espero que ustedes ya estén un poco familiarizados. Si no, pues el sionismo es un movimiento político, no religioso, político, que básicamente establece que se tiene que crear un etnoestado ocupado por los judíos en donde fue la Tierra Santa. ¿Por qué hago énfasis en que es un movimiento político y no religioso? Primero, por datos extraliterarios en que la mayor parte de sionistas en el mundo no son judíos, de hecho son cristianos. Entonces, pues, entonces mucho de religioso tal vez no tiene. Y segundo, ya yendo un poco más a lo serio, que pues la fe es la fe, ¿no? La fe es algo intangible y por eso es fe. Cuando empiezas a hablar de estados, eso no puede ser nada más que político. Así de simple. Entonces, pues ahí comienza a crecer este sentimiento de, pues eso, ¿verdad? Fundar un estado para los judíos en Tierra Santa. Primero que nada, este movimiento, esta como nueva visión de crear este estado nace por múltiples razones, ¿no? Primero, pues genuinamente por judíos que veían pues ese derecho divino, digámoslo, a la Tierra Santa, ¿verdad? La tierra de donde nace la religión, la tierra originaria de todo esto, en parte, pero también entra a tema otra vez los cristianos sionistas, los sionistas cristianos, a el tema uno de, pues sí, digamos que pues el interés de apoyar a las poblaciones judías que incluso antes de la Segunda Guerra Mundial eran discriminadas por todos lados, pero también por el mismo antisemitismo, ¿verdad? Entonces, pues la historia de la entidad sionista y del sionismo también ha estado muy permeada con antisemitismo. No todo fue antisemitismo, no todo fue realmente interés de la población judía en tomar posesión de esa tierra, no todo fue nada de nada, sino que fue una mezcla de todo y mucho de oportunismo político, ¿verdad? O sea, la posición geográfica donde está ubicada Tierra Santa, territorios palestinos, es clave y ha sido clave a lo largo de toda la historia de la humanidad. No por nada ahí han nacido las tres grandes religiones del mundo. O sea, por eso es que es y es simplemente por su clave ubicación geográfica. Entonces, pues obviamente no hay que ser un estratega militar de 5 estrellas para ver lo valioso que es tener un estado subalterno tuyo ahí dominando esa región tan importante. Entonces, pues entran todos esta mezcla de intereses en la región y poco a poco van ganando preponderancia, ¿verdad? Van ganando favor dentro de políticos británicos, van ganando favor dentro de grandes pensadores, dentro de grandes personas, hasta que llega 1917 con la Declaración de Balfour. Antes de esto, de hecho, ya Rashid Khalidi, que eso es algo que iba a comentar al inicio, pero se me olvidó, que este libro, de hecho, es muy accesible para que ustedes lo lean. O sea, no voy a entrar yo a dar una línea de tiempo de todo lo que comenta Khalidi, porque sería prácticamente imposible, pero el libro es muy accesible, entonces por eso les invito a que se acercan y lo lean. Combina no solo la historia pura y dura, ¿verdad? El rigor histórico, sino que también incluye anécdotas de primera mano. Entonces, él ha vivido muchas de estas cosas, incluso él ha participado en diferentes negociaciones de diferentes acuerdos, y no solo eso, sino su familia, la familia Halidi, ha sido históricamente una de las grandes familias de Palestina y una de las grandes familias de historiadores y pensadores y todo eso. Entonces, pues no solo es él, sino su padre también trabajó en las Naciones Unidas, sus tíos fueron embajadores y también participaron en varias negociaciones, e incluso la primera
muestra de resistencia de los palestinos frente a una posible ocupación sionista, y todavía hablando de posible, pues la hace el tío de Halibi, mandando una carta a cónsules británicos, a altos mandos de Inglaterra, ahorita no recuerdo específicamente quién, diciendo, y cito, dejen a Palestina en paz. Entonces, pues por eso les digo, es bastante accesible, pero sin dejar de lado el rigor histórico. Pero bueno, regresando otra vez, 1917, la Declaración de Balfour. ¿Qué es la Declaración de Balfour? Balfour, primero que nada, era un noble británico, no tenía un puesto especialmente alto, ahorita no recuerdo específicamente cuál era, porque realmente es indiferente. La cosa es que pues él fue la primera persona en firmar algo legalmente reconociendo la legitimidad del proyecto sionista. Básicamente la Declaración de Balfour, que tanto se habla y todo eso, es una frase, o sea, una oración, literalmente, que dice que reconoce la necesidad de implantar un Estado judío, un Estado-nación para la población judía. Básicamente eso. Pero algo muy interesante que hay que poner o que hay que darse cuenta en esta tan escueta declaración que un siglo después vemos las condiciones tan atroces que tuvo, un detalle que hay que tener en cuenta es que en esa oración no se menciona nunca a el pueblo palestino. Y ese es un punto que quiero recalcar mucho, porque algo que es constante a lo largo de los 100 años de ocupación, incluso más ahora, porque este libro se terminó de escribir en 2018, creo yo, y abarca hasta 2017, y de ese momento para ahora ya ha pasado un tiempito. Algo que ha sido constante es el silenciar y el esconder a la población palestina. Desde sus inicios se ha hablado de tierra, de pues un estado para los judíos en una tierra. Uno de los eslóganes más populares al comienzo de todo esto era una tierra sin gente para una gente sin tierra. El problema es que esa tierra nunca estuvo vacía, nunca. Otra vez repito, o sea, también es una cosa de lógica. Otra vez repito que esa ubicación geográfica por toda la historia de la humanidad ha sido clave. ¿Cómo va a estar vacía? Pero de alguna forma ese eslogan pegó, bueno, de una forma diciendo que pues el interés de los imperios de Occidente de ese momento y hasta ahora, el interés ha estado en controlar esa región, entonces pues les conviene ignorar y esconder y no mencionar nunca a la población que legítimamente ha ocupado esas tierras históricamente hablando. Entonces, desde la Declaración de Balfour vemos este fenómeno de invisibilización de la población palestina, y es algo que se viene dando incluso hasta el día de hoy. No solo eso, sino también el de esconder completamente esta información a las personas directamente afectadas, que son los palestinos. A los palestinos, bajo el mandato británico, se les prohibió el acceso a la Declaración de Balfour. Ellos no se enteraron, la gran mayoría, que este papel se había escrito y firmado, que habían vendido su destino. Ellos nunca se enteraron, no les dejaron enterarse, pues hasta que obviamente llegaron personas y informándose y todo eso, llegaron y dejaron la constancia de todo esto. Entonces, eso es algo que, como digo, sigue estando presente a día de hoy. Por ejemplo, todos los grandes anuncios de la entidad sionista se hacen en inglés, porque todo está dirigido a el imperio, todo está dirigido a Occidente y no realmente a informar a la población palestina, ¿verdad? Revisen en este último año y 5 meses cuánta de la información se ha dado incluso en hebreo frente a la que se dio en inglés por figuras oficiales de la entidad sionista. No digamos, obviamente, darlas en árabe, que es la lengua materna de la población afectada. Entonces, este era uno de los grandes puntos que yo quería mencionar y recalcar y dejar bastante en claro, que ha sido constante a lo largo de más de este siglo. Voy a también regresar un poquito para
seguir tratando de aclarar ciertos mitos que se han dado que se han dado siempre alrededor de este tema, principalmente por personas que ya sea no están enteradas, no les interesa enterarse de la historia de la región o lo hacen de mala fe. Como por ejemplo, es que los musulmanes y los judíos siempre han estado en conflicto. O sea, esto no comenzó con la Nakba, no comenzó con la Declaración de Balfour, esto ha existido desde siempre. Y eso es mentira. Primero que nada, ¿por qué? Porque la población palestina no es únicamente musulmana, es mayoritariamente, sí, pero no es completamente, y no es como que la entidad sionista haya perdonado o haya dicho así como a los cristianos váyanse para acá, a ustedes no los vamos a bombardear y solo a los musulmanes. Esto no es un conflicto religioso y, primero que nada, históricamente no es como que haya habido un odio mortal entre la comunidad judía y la comunidad musulmana. Eso simplemente no es históricamente cierto. Que han habido extremistas que lo ven así, sí, como en todas las religiones y como en absolutamente todo en lo que se puede uno ser extremista, pero no realmente. De hecho, algo que habla Halidi al inicio del libro es que, pues primero que nada, en Palestina ya había una población judía y que ahí vivió por siempre, que eran los judíos mizrajíes, y no solo eso, sino que también con la expulsión de los judíos de los reinos de España, cuando se expulsan a los judíos sefardíes de España, buena parte de ellos van a Palestina y no hubo realmente un gran roce entre las religiones y entre el odio entre los grupos. De hecho, Halidi menciona también que pues mucho del antisemitismo venía importado por misioneros europeos y que no era realmente algo que existía en la región. Pero bueno, eso como digo, aclarando ciertas malinterpretaciones que se dan en la historia simplemente por pereza de realmente meterse y analizar la historia como historia que es y no simplemente sacar las cosas fáciles de decir, esto ha pasado por los siglos de los siglos. Otro punto interesante para mostrarles cómo toda la mezcla de antisemitismo y de apoyo a la población judía y todo este tipo de cosas que les dije que dio inicio a el movimiento sionista, pues podemos ver que el mismo Balfour, pues antes de firmar la declaración, apoyaba en 1905 la ley de extranjería, que era una ley para prohibir el acceso de los judíos que venían de Rusia, prohibirles el acceso a Inglaterra. Y aquí pues llegamos a la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, que pues obviamente no hay mucho que explicar más allá en la Segunda Guerra Mundial, que pues los horrores llevaron a un sentimiento genuino que yo personalmente no voy a condenar a absolutamente nadie por hacer algo tan humano, que fue varias de las personas que sobrevivieron buscar un lugar donde se sintieran más seguros, con el territorio ocupado de Palestina siendo la promesa de ese Estado-nación que les iba a garantizar la seguridad a un pueblo históricamente violentado. Poco después viene la Nakba. ¿Qué es la Nakba? Nakba se traduce literalmente como la catástrofe que coincide con el nacimiento del Estado de Israel, que básicamente fue una serie de matanzas y de expulsiones masivas de las poblaciones palestinas que ocupaban los territorios palestinos hasta ese momento, expulsados por ya sea el ejército británico y paramilitares sionistas que se unieron para hacer eso y así establecer oficialmente lo que ahora es el Estado de Israel. De la Nakba hay muchísimo documentado y es de hecho el momento histórico más fácil de conseguir información, aparte de estos últimos años y 5 meses que vivimos todo el genocidio eh, emitido en directo. Entonces, pues la Nakba les invito a investigar un poquito todas las matanzas que hubieron, todas las atrocidades y pues obviamente la expulsión masiva de palestinos de su tierra. Y a partir de aquí es donde recorrer históricamente todo eso se vuelve más complicado porque tenemos guerra tras guerra, tras guerra, tras invasión, tras invasión, tras invasión, tras invasión, todos entremezclados con acuerdos de las Naciones Unidas, con resoluciones de las Naciones Unidas, con acuerdos de paz, con X y Z y W y más cosas. Entonces, como digo, les invito a leer este libro.
para que ustedes de primera mano puedan ver y puedan enterarse de todo esto, que como digo son detalles que humanamente no puedo abordar en este video, pero como digo, pero aún así hay un par de cositas más que quiero enfocarme en. Que por ejemplo, Líbano no solo fue invadido en 2024, sino también fue invadido en 1972, en 1978, en 1982 y los Altos de Golán, que de hecho Israel está ocupando más territorio todavía. Altos de Golán en la parte de Siria fueron ocupados desde 1967. Más detalles que ir abordando. Por ejemplo, algo que a mí personalmente se me hizo bastante oscuro hasta leer este libro es que son las intifadas. Intifada significa literalmente revoluciones. Hubieron dos o han habido dos, que fueron la primera de 1987 a 1993 y la segunda en el año 2000. Como digo, intifada significa revolución y cada una de las intifadas tuvo su propio estilo de darse. La primera intifada, que es la que se considera usualmente como la más, la mejor, la más exitosa, fue una forma de resistencia mayormente pacífica, yendo desde boicots a boicot de renta, por ejemplo, que palestinos que tenían que pagar la renta a israelíes, pues simplemente se negaban a pagar la renta, a negarse a trabajar en industria israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una intifada que se consideró bastante popular porque, primero que nada, cambió mucho la percepción de la comunidad internacional al pueblo palestino. Tengan en cuenta que en todo esto, pues obviamente la opinión del público en el resto del mundo, pues estaba controlada únicamente por Israel y por sus aliados en Occidente. Entonces, pues siempre se vio, y de hecho a día de hoy sigue estando los intereses propagandísticos de pintar a la entidad sionista como lo más moral del mundo, como el país más, la única democracia en el Medio Oriente, como un país progresista dentro de toda la barbarie, etcétera, 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 cosa que es algo que se viene dando desde la concepción y que la primera intifada empezó a hacer un poco de mella en todo eso. Obviamente cada una de las guerras, cada una de las masacres que han habido a lo largo de la historia, pues levantaban una que otra ceja de cómo puedes llamarte un ejército moral si estás haciendo esto, pero la intifada fue un golpe muchísimo más duro a la imagen pública por ser no violenta, ¿verdad? Y por demostrar claramente las injusticias y hacerlo de una manera no violenta, que es la única forma en que los liberales occidentales consideran que se pueden hacer las cosas. Obviamente, ¿qué pasó con la intifada? Pues eventualmente fue destruida y no cambió nada, solo empeoró de hecho. Y la segunda intifada fue una bastante más violenta, que lo que principalmente se recuerda de ella son los atentados de bombas. Y el último punto específico al que quiero llegar y el que quiero abordar es el tema de la autoridad palestina, que si han estado pendientes de las noticias, últimamente han estado bastante presentes y no de la mejor forma posible. Y es que los territorios palestinos, obviamente a lo largo de estos 100 años se les prometió independencia muchas veces, cosa que nunca se les ha dado, pero algo que sí más o menos se les a ambas partes, ¿verdad? A Cisjordania y a la Franja de Gaza, siempre con sus limitaciones, siempre no realmente autogobierno, pero con todas estas promesas eventualmente nació la autoridad palestina, que fue básicamente la politización o la volverse políticamente correctos de Fatah, que era un grupo de resistencia palestina, igual que Hamas, igual que etcétera, etcétera, que a lo largo de su existencia ha usado diferentes formas de resistencia, que, como digo, igual tuvo su momento de más violencia política, de más resistencia activa, a eventualmente dejar eso de lado y ponerse a únicamente el trabajo diplomático, que los llevó eventualmente a ser, pues eso, ¿verdad? La autoridad palestina. Aquí destaca principalmente la imagen de Yasser Arafat. ¿Qué tiene la autoridad palestina? ¿Por qué está saliendo últimamente en las noticias? ¿Y cuál ha sido su rol históricamente hablando? Pues
Actualmente en las noticias está saliendo principalmente por su rol sofocando las protestas que han habido en Cisjordania y de hecho sofocando de una manera bastante violenta. También recientemente, hace unas cuantas semanas, obligaron a el medio noticiero Al Jazeera a cerrar sus operaciones en Cisjordania. ¿Por qué? ¿Verdad? Históricamente, ¿por qué es que la autoridad palestina hace este tipo de cosas que no es congruente al sentimiento general de los palestinos y que de hecho es más congruente con el pensar de la entidad sionista? Pues básicamente por oportunismo, ¿verdad? Muchas de las personas que llegaron a las posiciones de poder no tenían mucha idea de política internacional ni de nada por el estilo. Entonces, pues primero que nada, muchas de las absolutas atrocidades en negociaciones que tuvo Fatah y que tuvo otros grupos y que eventualmente conformaron la autoridad palestina fueron los que llevaron a diferentes problemas en los territorios palestinos, como los checkpoints, los puntos de control en toda Cisjordania, y etcétera, etcétera. La cosa es que pues la entidad sionista, más viva que otra cosa, dijo, ok, a estas personas las podemos utilizar y pues las podemos utilizar a nuestro beneficio, entonces lo vamos a hacer, dándoles mucho privilegio a ellos con el interés de que, pues sí, vamos a ponerlos a ellos en una posición muy cómoda si ellos hacen el trabajo sucio por nosotros. Y eso es básicamente lo que ha sido el rol de la autoridad palestina por todos estos años. Obviamente tienen sus puntos en los que han hecho cosas buenas y mayormente, pues lo que son policías, ¿verdad? Son traidores de clase, son traidores de lucha que por su beneficio personal, pues dejan que el resto de la población palestina se les pase encima. Y ahora sí, lo último que quiero tocar, que es mitad de lo que está en el libro y mitad proyección, es el futuro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Palestina? ¿Qué va a pasar con la Franja de Gaza? Principalmente ahora que entra el cese al fuego y principalmente ahora con la llegada, con el regreso al poder de Donald Trump. Un punto importante es recordar qué hizo Trump durante su primer término en la presidencia. Ahorita, pues por todo el tema de conseguir el acuerdo del cese del fuego, hay cierto nivel de vista positiva a su rol en Palestina y frente al genocidio y todo eso, pero no nos tenemos que olvidar de la historia. En ciertas de las cosas que hizo Trump en su primera presidencia y que pues personalmente, y digo ahorita personalmente, yo no soy ninguna autoridad en este tema, pero personalmente considero que fueron detonadores para este último casi año y medio de genocidio. Como por ejemplo reconocer oficialmente, primer y única persona que ha reconocido oficialmente la legitimidad de la ocupación de Israel sobre los altos de Golán, por ejemplo, en Siria otra vez, que pues toda la comunidad internacional considera los altos de Golán territorio sirio ocupado ilegalmente por Israel. Donald Trump fue la primera persona y la única en reconocerlo, en reconocer como territorio legítimo israelí, cosa que ha dado un montón de problemas, principalmente en la lucha y en la resistencia de grupos en el Líbano y en general en el norte del territorio, como Hezbollah y todo ese tipo de cosas, que pues ajá. La otra, así como grande, fue mudar la embajada de Estados Unidos a, a Jerusalén. Jerusalén es considerada por ambos territorios, por Palestina y por Israel, como su legítima capital. Y pues mudando la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, específicamente como la embajada israelí a Jerusalén, pues básicamente le daba el crédito a Israel y básicamente empeoró muchísimo más la ocupación en todo Jerusalén del Este. Jerusalén que en general es territorio legítimamente. Cuando hablo de legítimamente me refiero a las cláusulas de Naciones Unidas, ¿verdad? En la repartición del territorio, que fue lo que aprobó las Naciones Unidas y sigue siendo lo que actualmente supuestamente rige las fronteras entre ambos territorios, cosa que obviamente eso nunca ha sido porque la mayor parte de Cisjordania y las Altos de Golán y de Jerusalén del Este están ilegalmente ocupados por Israel. De hecho, hace no demasiado
la Corte Internacional volvió a decir otra vez que la ocupación de todas estas regiones son ilegales y que se deberían quitar y todo ese tipo de cosas, pero nunca se ha hecho y pues la primera presidencia de Trump le dio mucha justificación mucha seguridad también al gobierno israelí para seguir ocupando y seguir tomando ese territorio que incluso en una institución creada para favorecer a Occidente, declaró que era ilegal. Y todo eso como los dos grandes eventos de su presidencia, ¿verdad? Debajo de agua pasaron un montón de cosas y el financiamiento y un montón de cosas que ha habido. Entonces considero la presidencia de Trump como algo positivo para Palestina. Absolutamente no. Sí es cierto que por el momento ha excedido mis expectativas porque yo personalmente creía que iba a ejercer presión para hacer un pacto de cese al fuego favorable más a Israel que otra cosa, dándoles permiso para anexar el norte de Gaza, incluso partes de Cisjordania, cosa que no ha pasado todavía, pero probablemente haya habido un acuerdo paralelo en el que no es oficial todavía o promesas a el gobierno israelí de decir pongámonos de acuerdo en este cese al fuego y más adelante yo les doy lo que quieran, probablemente. Pero todo eso lo contará la historia. Por el momento pues no nos queda nada más que seguir apoyando la causa palestina, seguir actuando con el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, que les dejo información de qué es eso abajo en la descripción, y seguir presionando para que esto no pueda volver a ocurrir. Entonces, este fue un video bastante disperso, bastante extenso creo yo y bastante complejo que no aborda ni siquiera la punta de lo que es este libro de Rashid Khalidi. Otra vez les digo, vayan a leerlo porque hay muchísimas cosas, muchísimos detalles que yo ni en broma pude tocar en este video, pero aquí lo vamos a dejar. Y pues nada, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads para estar pendientes de lo que leo, pero nada, Palestina libre.